El trabajo que vamos a hacer nosotros lo hemos llamado inicio de construcción de un quadcopter controlado mediante un software o en un computador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar realizar una simulación sobre un quadcopter mediante un computador, es decir, dándole las órdenes y monitorizando los datos mediante un software que va a ser el intermediario entre el usuario y el quadcopter. En principio, nosotros no disponemos de presupuesto suficiente para llevarlo a cabo utilizando los 4 motores y el conjunto al completo, con los requeridos convertidores de potencia, hélices, etc. Pero dado de que es exactamente lo mismo con un motor que utilizando los 4, ya que solamente tenemos un motor y sus componentes, de momento vamos a mostrar cómo se haría con un motor. Esto conlleva código, control, etc. Y bueno, tiene que existir una comunicación en todo momento entre el software y el hardware del aparato. Esta es la maqueta que estamos construyendo poco a poco, va a ser la real y cuando tengamos todos los componentes los vamos a montar aquí y las pruebas las vamos a hacer sobre el motor que vemos aquí en la base. ¿Cómo se hace esto? Lo tenemos que dividir en 3 fases principalmente, que van a ser la parte de software, que va a ser el código que va a permitir al usuario interactuar fácilmente con el aparato, envía información y recibe. También tenemos un hardware mediante el cual se va a poder hacer un control físico sobre el aparato y el medio de comunicación entre ambos. Aquí podríamos elegir la comunicación Bluetooth, pero dado que por el momento no disponemos de ningún dispositivo Bluetooth, vamos a realizar las pruebas utilizando comunicación serie por USB. Ambas comunicaciones son similares porque son serie, por lo tanto el código que lo gestiona es casi el mismo. En la parte del software va a ser la que vamos a poder darle movimiento al quadcopter. Vamos a poder elegir la altura, pasarle una consigna que queremos que mantenga independientemente de las perturbaciones asociadas, etc. Luego también nos permite la monitorización de datos, recibir valores de los sensores de información, tal como los grados de inclinación o la altura en un momento determinado, etc. Nosotros lo hemos realizado con una interfaz gráfica, que es la que se ve en la imagen, que es de un uso muy sencillo. Por la parte del hardware tenemos el hardware, va a ser el cual mediante una orden o petición del software se va a encargar de realizar una acción física para que se consiga lo que queremos hacer. Entre sus funciones tiene que realizar la que hemos implementado, que es la de realizar un control sobre el motor, atendiendo a unos parámetros determinados. En el hardware también incluye la comunicación entre el software y el microcontrolador. Las partes que componen el hardware son el Arduino, que va a ser, digamos, el cerebro del sistema, una batería, que es esencial para el quadcopter, ya que necesitamos que este sea completamente autónomo. Este en concreto es una batería barata de 2200 mAh y el tiempo estimado de duración de vuelo sería aproximadamente unos 15 minutos, pero ya con todo montado, con todo el peso y los 4 motores, etc. También tenemos las regletas de conexión, que las vamos a utilizar para tener más tomas de conexión y además de un interruptor para poder cortar la alimentación cuando queramos. El controlador del motor, que va a ser el elemento encargado de suministrar corriente al motor en función de una señal de entrada. A la derecha tenemos los 3 cables que se conectan al motor buzzer y a la izquierda tenemos los 2 cables para alimentación y los otros 3 cables paralelos son para las señales. Y por último, simplemente tenemos el motor buzzer con su hélice y que responda con las características técnicas que necesitamos. Una vez que ya tenemos todo lo que necesitamos, tenemos que empezar con la construcción. Durante la construcción se dedica una gran parte del tiempo al control de la estabilidad, es decir, de los motores, los cuales deben de seguir unos parámetros determinados y su potencia debe estar en constante regulación. Para realizar el control de uno de los motores, lo que hay que hacer es ir eje por eje, es decir, sujetamos un eje de manera que este quede fijo y realizamos las pruebas sobre el eje pivotante. Estas pruebas son las requeridas para estudiar el comportamiento del sistema y así poder realizar el control. Por lo tanto, hemos fijado un eje y aplicamos sobre un motor del eje pivotante una entrada en escalón, de modo que obtendremos una respuesta. Una vez que Arduino aplica una señal
En escalón sobre la potencia del motor comienza la etapa de muestreo en la que Arduino va almacenando datos en un array de enteros del ángulo que nos devuelve el acelerómetro. De modo que una vez pasado este tiempo, estos valores se nos imprimen por pantalla, los cuales ya podemos manejar en MATLAB y mostrarlos en una gráfica, observando su comportamiento. Ahora, para la prueba, podemos poner una consigna y ajustamos los parámetros del control hasta que la salida sea la deseada, y observamos que aquí tenemos una consigna de 60 grados. Mejorando el código de manera que tengamos una media de los valores medidos, se mejora la salida, por lo que se ve que tenemos una señal más estable y limpia. Y a partir de aquí ya podemos comenzar con el control, y del mismo modo que con el ángulo, tomamos muestras de la señal de salida hacia el motor, la que obtendremos a la salida del lazo del control PID, en donde podemos ver que tanto los grados de inclinación como la señal de control en el mismo eje, y vemos que la señal de control oscila en torno a 1000. Estos 1000 significa el tiempo en microsegundos del ancho de pulso que se le envía al motor, donde 1000 es una velocidad mínima que hemos tomado para el motor. Y ajustando los parámetros del PID podemos obtener una buena gráfica, donde vemos que el control ahora se realiza mucho mejor.